En el proceso de negociación que se tiene entre el gobierno federal y policías federales, no habrá ningún margen de modificación en los requisitos de acceso a la Guardia Nacional, sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Estos están establecidos en diversas disposiciones en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y en el reglamento interno de la propia Guardia Nacional. En rueda de prensa señaló que si el gobierno se ha propuesto crear un ente de seguridad con estándares internacionales, los requisitos de acceso deben ser rigurosos y reiteró que los elementos que no quieran transferirse a la Guardia Nacional podrán solicitar su readscripción a otras dependencias. La Comisión Nacional Antisecuestros, la Dirección General de Seguridad Privada, mencionaba ya el Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, el Sistema Penitenciario, Protección Civil, ya mencionaba el Instituto Nacional de Migración. Asimismo, informó que los elementos podrán promover el programa de retiro voluntario o jubilación por ley, cuyos derechos son adquiridos. El funcionario también dio a conocer información de uno de los líderes que está detrás de las manifestaciones injustificadas de la Policía Federal. Se trata, dijo, de Ignacio Benavente Torres, quien se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América, AC. Organización ubicada en Tijuana, Baja California, quien fue sentenciado por el delito de secuestro, cumpliendo la pena impuesta en el interior del Ceferezo número 3. Por otra parte, Durazo Montaño hizo un llamado a los policías manifestantes, a quienes les pidió utilizar las vías institucionales para plantear sus demandas. Y es que condenó las agresiones de las que fue víctima la directora de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, mientras intentaba dialogar con los inconformes en el Centro de Operaciones de la Policía Federal en Iztapalapa. También llamó al personal inconforme que ha abandonado sus lugares de trabajo, llevándose consigo armas y vehículos, a regresarlos y ponerlos en custodia de la autoridad competente.